Para hablar de su última encuesta que se publica esta mañana. Urpi, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Urpi. Buenos días. Muy buenos días. A ver, tenemos, según estos números, a un Lezcano bien posicionado en el primer lugar. Tú me dirás, nos dirás, pero eso es lo que se ve aquí. En votos válidos, Lezcano tiene 19.1. Hay que decir que este es un simulacro de votación, lo cual hace mucho más certera la medición. Luego, acá, esto es para cualquiera, ¿no? Fuerza Popular, Victoria Nacional, Renovación Popular, Avanza País, Juntos por el Perú, es decir, Keiko, Forsyth, López, De Soto y Verónica, más o menos están en lo mismo. ¿Podrías decir que ya Lezcano está fijo en el primer lugar? Bueno, nada está fijo, nada pues podemos afirmar de que estuviera fijo ningún candidato. ¿Qué puede pasar? Yo creería que ya es las mayores, o sea, no solo tiene las mayores probabilidades, pero sí, es prácticamente ya tendría asegurado su pase en la segunda vuelta. Hay un aspecto que resulta un poco desconcertante y es el altísimo número de personas que han decidido no votar por nadie. No votar por nadie, es decir, no indecisos, ni siquiera avisarse, no saben que probablemente además ocurra que haya, por la pandemia y ya que no tengo candidato, un alto grado de ausentismo, si es que esas personas, ¿para qué vas a ir a la votación si no tienes candidato, digamos, ¿no es cierto? Son riesgo de contagiarte y etcétera. Eso puede cambiar, Urpi, porque llevamos 2 semanas en que vemos en que en distintas encuestadoras la tendencia es similar, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, como este es un simulacro, no podemos hablar de indecisos, porque el simulacro tiene esa característica, ¿no? Y lleva a la persona a una situación real de voto, y en el momento tiene que decidir, como lo va a hacer el día de la elección. Creemos que va a haber un alto número de gente que se va a mantener en el blanco y viciado. Sin embargo, también hay un grupo de gente que se va a definir. En este ejercicio lo que nosotros hemos visto es que hay mucha gente que ha votado mal, es decir, por ejemplo, votaban en blanco para presidente, pero luego marcaban, donde va el voto preferencial, marcaban con X a 2 casillas que quedaban en blanco. ¿Sí? Entonces, claro, lo que veíamos es que probablemente la persona quiso marcar para presidente y para congresista por, digamos, el mismo partido y puso las 2 X juntitas en esos recuadros, ¿no? O sea, ese tipo de errores, porque claro, la campaña de la OMP, ¿dónde ha estado centrada? Estaba centrada en la pandemia. La gente vaya a votar. Una pregunta, Urpi. No, pero no en enseñar a votar. ¿Cuánto puede cambiar el debate estos números? Es decir, ¿cuán probable es que esto se mueva y sobre todo cuánto puede moverse? Porque esta medición es previa al debate. Yo creo que va a mover un poco, pero claro, lo que pasa es que estos candidatos, o sea, como tenemos un segundo lugar empatado, las diferencias, o sea, son décimas, hace que estos pequeños movimientos que va a haber post-debate beneficien a algunos candidatos, pero no va a ser un cambio drástico. O sea, en otras palabras, por ejemplo, se habló de Bengolea, por ejemplo, como uno de los candidatos que salió ganador en el debate. Sin embargo, lo que puede ganar, que puede ser... Tiene 1.4 aquí. No le va a dar lo suficiente para poder llegar a competir, para pasar a la segunda vuelta. Ahora, ahí sí juegan factores importantes, Urpi, sobre cuáles candidatos tienen posibilidad de crecimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles están siendo, de estos que están en el pelotón de los segundos, digamos, cuántos de ellos están siendo considerados como posible, una posibilidad? Interesante la caída del antivoto de Keiko, que es fuerte. Humala. La de Humala ya es de récord Guinness, pero claro, Humala todavía está demasiado lejos de ese segundo pelotón. Es decir, ante la inminencia de una elección en que de pronto pasan determinados representantes a segunda vuelta, hay gente que está dispuesta a retroceder en su convicción, ¿no? De no votar por fulano o sutano, ¿no? Claro, porque están viendo que de alguna manera todos tienen cuestionamientos, todos tienen, o sea, no existe el candidato perfecto. Entonces, claro, ya eso hace que la gente de alguna manera empiece a cambiar de opinión y a reconsiderar opciones que en su momento no las consideraba. Otra cosa, no llego a ver el comparativo, tú lo tienes mucho más claro. Decíamos que el segundo lugar está para cualquiera. ¿Quién viene mejor ubicado? ¿Quién viene menos golpeado? Y lo mismo también al revés.
no hay un comparativo en el informe que hemos realizado, porque la encuesta y simulacro no es lo mismo, entonces no podemos comparar, son totalmente diferentes. Pero no ¿tienes alguna referencia, digamos, puedes darnos algún panorama? Sí, claro, o sea, como referencia, o sea, digamos, comparamos tendencias. Y la tendencia vemos que se mantiene a pesar de la diferencia metodológica entre encuesta y simulacro. A ver, creo que está, o sea, dependiendo de qué pase en estos días, podría ser cualquiera. O sea, pero digamos, de lo que has medido tú, del 27 al 29 de marzo, ¿cuáles de los que están segundos, porque hay 4 segundos, ¿no? ¿Cuáles de ellos viene, o 5 segundos, porque está también Verónica Mendoza, ¿no? Está Keiko, Forsyth, López, De Soto y Verónica. ¿Cuál de ellos viene menos golpeado? Que puede tener una mejor tendencia, digamos. Mira, como te digo, puede pasar cualquier cosa, podemos analizar caso por caso, dependiendo de cómo en estos 10 días, qué es lo que haga cada candidato, podría capitalizar votos y sacar esa pequeña ventaja que necesita para pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y empecemos por el orden del simulacro. En el caso de Fuerza Popular, tiene la ventaja de la reducción del antivoto, lo cual le genera Fuerza Popular podría ser entonces, digamos, la que está menos golpeada. Y además, en el caso de Fuerza Popular, de alguna manera debería capitalizar algunos votos que probablemente Renovación Popular y Avanza País habrían podido perder producto del debate, ¿no? Porque ahora, Urpi, una parte del simulacro sí requiere algunas preguntas extras para poder hacer el análisis. Por ejemplo, en la parte en que usted pregunta cuán seguro está su voto. Eso me imagino que se le hace al bolsón completo de personas que votaron, independientemente de lo que han marcado en la cédula. Ustedes terminando de votar le preguntan, bueno, usted ha marcado una opción, ¿cuán seguro está de su opción? Es interesante porque si bien López Aliaga tiene un 80%, o sea, hay un voto hiper decidido, es muy poquita la gente que está, o sea, no es muy poquita, pero es mucho más baja la gente que estaría evaluando pensar en él con respecto a los otros candidatos. ¿No es cierto? Puedes tener por poner un ejemplo, una Verónica Mendoza que tiene un 69% de voto decidido, pero sin embargo hay un 25% de personas que estarían evaluando votar por ella, y esos números van creciendo en otros candidatos. ¿Podríamos decir quién tiene más techos, por ejemplo, con respecto a esta pregunta, con esta metodología? ¿Quién tiene más espacios para crecer? Mira, en realidad esta pregunta lo que marca es el piso, o sea, si hay un candidato que está cayendo o un eventual, digamos, denuncia, metida de pata o lo que fuera, por el lado del candidato, o sea, cuánto puede caer. O sea, en el caso de Renovación Popular tiene un 80% de voto duro, es decir, es un voto fanático, digamos. No va a perder los votos. ¿De acuerdo? Sí, tiene un porcentaje muy pequeño de voto volátil, digamos, de voto que podría perder. Esto marca Pero es el 80% duro de un 7.2, hay que decirlo, ¿no? Del 7.2 hay un 80% que está ya duro decidido, ¿no? Lo que pasa es que hay que marcar las cifras. Para estas milésimas, lo que teníamos que saber, Urpi, en este debate era... Sí, hay gente que puede perder votos. Claramente López Aliaga, aunque haya leído, probablemente no haya perdido votos en el debate. La gente que va a votar por él ya lo decidió. Sin embargo, ¿cuánto más con esa cantidad no llega? Pues hay un 19% que está evaluando, ¿no? No llega a segunda vuelta. Entonces, ¿cuánto ganó? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿no? Precisamente, ¿no? ¿Cuánto puede ganar un candidato? Los candidatos pueden ganar todo en la medida de techo que tenga, ¿no? Y como vemos, en el caso y el techo se da por el antivoto, o sea, el rechazo de un candidato. El rechazo ha bajado muchísimo para todos los candidatos, y en general el candidato de Renovación Popular no es un candidato que viniera con antivotos, o sea, no venía y no tiene rechazo. Sin embargo, o sea, como te digo, si comparamos como tendencia respecto a las encuestas que veníamos publicando, sí lo que vemos es probablemente cierto estancamiento y hasta pérdida de votos por el crecimiento de Avanza País, ¿no? Ya en encuestas anteriores, cuando aplicamos la matriz de transferencia, vimos que hay digamos, que comparten electorado, es decir, probablemente si Renovación Popular pierde votos, los gana Avanza País, y al revés. Hay un espectro en la derecha, digamos, ¿no? Se reparten Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, básicamente en ese espectro. Ahora, de aquí
al 11 de abril, con la experiencia que tienes de repasar elecciones, aunque estamos en un momento especial, ¿no? Este es un momento excepcional para poder decir, sí, exactamente puede pasar esto o aquello. Pero algo muy dramático puede pasar para que todo esto se mueva, o ya estamos viendo posiciones más o menos marcadas en el partidor, salvo que de esos 5 que están abajo, uno de ellos va a pasar a la segunda vuelta. ¿Podríamos decir que ya está más o menos definida la cosa? ¿O algo puede pasar? Porque el señor Guzmán todavía cree que puede pasar la segunda vuelta. No, yo creería que las tendencias están clarísimas, está muy marcado, y es más, de los 5 que están peleando por el segundo lugar, los 3 primeros de los 5 creería que son los que tienen más posibilidades. Y que Fuerza Popular, peleando. Victoria Nacional, Renovación Popular, eso es lo que nos estás diciendo. Sí. Y se parece un poco al panorama del 2011. En el 2011 tuvimos también un quíntuple empate, y a 10 días ya estaba claro el primer lugar y había una pelea por el segundo lugar entre 3, ¿no? Entonces creería que se está repitiendo un poco la figura, con la diferencia de que ahora estamos frente a micronúmeros, ¿no? Estamos con mini candidatos, con porcentajes muy pequeños y con un electorado que está bastante decepcionado. Entonces, a pesar de que esta encuesta tiene un crecimiento importante en la decisión de voto, hasta hace 10 días 28% de los peruanos decían haber decidido su voto, ahora esto crece a 57%, o sea, hay un crecimiento importantísimo en gente que ya decidió su voto. De acuerdo. Sin embargo, habiendo decidido el voto, igual vemos la fragmentación, igual vemos, el voto sigue reflejando la desazón que hay del electorado. Y recogemos, Urpi, tu observación sobre algunos de tus encuestados que en la cartilla marcaron mal para invocar a la OMPE y decirle a la OMPE públicamente que los estamos buscando para que orienten a nuestro público sobre cómo votar. Repetimos, y siempre ha sido así, los micrófonos de RPP están abiertos para que cualquier funcionario, el señor Corbeto, encantados de la vida, puedan atender las dudas que tiene la gente con respecto a cómo marcar en la cédula. Gracias, Urpi, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Urpi Torrado de Datum con nosotros, 7:30.